Hola, bienvenidos y bienvenidas a Creality Ideas. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un organizador de escritorio ideal para todas que hacen manualidades y todos también que hacen manualidades. Así que vamos con la intro y comenzamos. Para este trabajo vamos a necesitar 3 maderas. Son maderas de pallet, la pueden conseguir en cualquier lugar que reciclen estas maderas. Vamos a necesitar 6 latas, ¿sí? Estas maderas miden aproximadamente 20 por 8 centímetros. Vamos a colocarle autoadhesivo multipropósito. Saben que yo lo uso en muchos trabajos porque es súper práctico. Es practiquísimo, chicas. Lo ponen, lo dejan orear y cuando colocan ustedes el papel para nada se humedece. Es muy bueno, se los recomiendo. Vamos a colocar el adhesivo y vamos a dejarlo orear, ¿sí? Tiene que estar pegajoso al tacto. También vamos a usar láminas, puede ser láminas de decoupage, papel de regalo, de contracolado, como la que estoy usando, cualquier tipo de papel que ustedes puedan pegar en la madera y en las latas, por supuesto. Muy bien, acá como vieron estuve midiendo el largo de la lata. Voy a cortar de esta manera. Estos papeles tienen una cuadrícula en el dorso del lado de atrás de la imagen y me ayuda mucho para que las líneas salgan rectas. También pueden usar, como en este caso, una escuadra. Como tenemos 6 latas, tenemos que cortar 6 rectángulos de estos papeles con las medidas de la lata, ¿ven? Yo en este caso estoy midiendo para que no me sobre ni me falte, que me quede justo el tamaño de la lata. Luego vamos a cortar también del papel que nos guste o que haga juego con nuestro taller o nuestro escritorio, nuestro lugar de trabajo. Vamos a cortar el tamaño de la madera. No conté mal. Acá ustedes están viendo 5. Me falta una, porque me falta conseguir una lata, pero ya la voy a conseguir. El adhesivo ya está en punto mordiente. Lo que tenemos que hacer ahora, los recortes de el papel que ustedes desean o que el que tengan, vamos a pegarlo, digamos, vamos a colocarlo por encima. Yo lo hice de esta manera porque no me alcanzó el largo, entonces lo acoplé con un pedacito más de papel de que el diseño son rayas. Luego le pasamos una tarjeta para asegurarnos que no quede ninguna burbuja y quede bien pegado. Y esto vamos a hacer en la cara de las dos caras de la madera, ¿sí? En la superficie y en la parte de abajo. Vamos a dejarlo bien prolijo y vamos a hacerlo de ambas caras para que quede muy bonito.
Como vieron en la lista de la madera, pinté con color negro, acrílico, ¿sí? Color negro. Ahora, miren, vamos a disponer la madera de esta manera. Vamos a colocar una, ¿sí? Y sobre esa superficie de esa madera, con pegamento, puede ser cola de carpintero, en este caso yo usé la pistola de silicona, vamos a colocar las maderas de esta manera. ¿Por qué? Porque en la ranura que va a quedar entre madera y madera van a ir los papeles. Muchas trabajamos con papeles en las manualidades, con diferentes papeles decorativos, servilletas de decoupage. Así que esto es una buena idea para colocarlas y que queden bien prolijas y que no se nos arrugue y nada por el estilo, y organizadas y teniendo todo a mano. Miren, es muy fácil de hacer. Chicas y chicos, si no consiguen madera, pueden hacer, ¿sí?, capas de cartón, más o menos 3 capas de cartón corrugado, le hacen una cartapesta para que quede bien rígido, y luego hacen esta misma técnica, va a quedar genial de todas maneras. La idea es poner 3 latas de cada costado. En una podemos poner tijeras, fibras, ¿sí?, marcadores, lapiceras de colores, cúters, lijas, no se me ocurre otra cosa. También podemos colocar punzones, o lo que usemos para las manualidades. Para sostener la lata en la madera hay 2 formas. Una es colocándole un tornillito, como vieron que hice en un video anterior. Y la otra forma es pegarla con silicona. Siempre y cuando el cartucho que usen de silicona sea de buena calidad, va a quedar perfecto. No se va a despegar para nada. Espero que te haya gustado esta nueva idea de organizarnos, esta idea con latas que siempre nosotras tenemos en casa, porque bueno, siempre cocinamos y tenemos latitas de todo tipo, así que espero que lo pongas en práctica. Te mando un abrazo gigantesco, y bueno, decirte que si te gustó, por favor, suscríbete y compartirlo en tus redes sociales. De esa manera la comunidad va a ir creciendo cada vez más, cada vez vamos a hacer más. Ya llegamos a los 16.000 suscriptores. Estoy felicísima con esta noticia que hoy me fijé y no lo podía creer. Así que bueno, quiero agradecerles a todos por acompañarme en cada video que subo. ¿Sí? A todas mis amigas youtubers y también a todos los suscriptores y suscriptoras que me siguen, ¿sí?, cada vez que subo un video. Acordate de hacerle clic a la campanita, que de esa manera YouTube te va a avisar cuando subo un video nuevo. Y ahora sí, me despido, hasta mañana. Un besito y nos vemos prontito. Chau, chau.